noches, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Hoy vamos a compartir una nueva temática relacionada con la serie de estudios que hemos hecho referente a los 144.000. Y hoy vamos específicamente a tratar en la temática o el cuestionamiento que nos hacemos de por qué se nos dice en Apocalipsis 14, versículo 4, que los 144.000 son vírgenes y no están contaminados con mujeres. También hoy vamos a comprender qué significa el concepto que los 144.000 van donde el Cordero va, o siguen al Cordero donde quiera que el Cordero vaya. Y vamos a comprender también qué significa el que los 144.000 sean sin mancha y sin mácula. Y esa situación que se expresa en el versículo 5 del capítulo 14 está estrechamente relacionada con lo que se expresa en el versículo 4 del capítulo 14 de Apocalipsis, que nos dice que son vírgenes y no están contaminados con mujeres. Esta pregunta de qué significa aquello de que sean vírgenes y que no sean contaminados con mujeres, la he escuchado muchas veces de parte de hermanos adventistas y he escuchado testimonios de hermanos que me han dicho que se la han hecho a otros hermanos, a pastores o ancianos, y que estos no le han sabido dar una respuesta bíblica más que filosófica. Y en esa respuesta filosófica, teórica o teológica, la respuesta no tenía valedero, no era veraz. Y se conformaba a la filosofía humana, a la imaginación del hombre. Quizá también para encubrir la verdad que hoy vamos a revelar. Porque las iglesias han abandonado el Evangelio. Y el abandono del Evangelio, fiel, verdadero, puro, como está escrito y revelado en la Biblia, el abandono de tal Evangelio es producto de la persecución que la iglesia sufre cuando proclama y vive el verdadero Evangelio, y en medio de esa persecución que ha de padecer todo aquel que sigue a Cristo y toma su cruz y se niega a sí mismo, viviendo la vida de Jesús por medio de la gracia del Espíritu Santo, se levanta entonces la oposición, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y ese versículo se une al versículo 9 y al versículo 9 también de los capítulos 1 y 6 de Apocalipsis, que nos habla la suerte de Juan y de nuestros hermanos decapitados en la Edad Media. ¿Por qué razón Juan estaba en la isla llamada Patmos y por qué razón nuestros hermanos en la Edad Media fueron muertos por la bestia? Y los versículos 9, sendos versículos de sendos capítulos 1 y 6 de Apocalipsis nos dicen que el motivo del que Juan haya estado en Patmos por orden de Domiciano y el motivo por el cual nuestros hermanos fueron muertos en la Edad Media por el poder papal, es por la predicación de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Cristo nos dice que Él no vino a abolir la ley ni a los profetas. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. El libro de Daniel nos declara y profetiza que el cuerno pequeño, en el versículo 25 de Daniel 7, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y el capítulo 8 y 9 del libro de Daniel, puntualmente el capítulo 8 en realidad, nos dice que el cuerno pequeño o el papado, el anticristo, iba a pisotear la verdad del santuario. Iba a pisotear el Evangelio. Y eso lo tenemos que unir con Daniel 7:25, que declara, en un sinónimo similar a ese del capítulo 8, que el papado, el cuerno pequeño, iba a cambiar los tiempos y la ley. Pero Jesús dijo que Él no vino a cambiar la ley ni los profetas, sino a cumplir.
Y él dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley ni de la palabra. Porque el Evangelio es para siempre y es eterno. Y la ley es eterna y para siempre porque es el trasunto del carácter de Dios, santo, justo y bueno. De manera que la palabra, que es la palabra de Dios, no puede ser cambiada, porque de otra manera estaríamos cambiando a Dios. Y de la misma manera no podemos cambiar la ley, porque es el carácter de Dios santo, justo y bueno, porque de otra manera estaríamos cambiando a Dios. Por lo tanto, si tú cambiaste la ley, si tú aboliste la ley, si tú guardas el domingo en vez del sábado, tú tienes otro Dios que no es Jesús, no el Jesús bíblico, no el Padre bíblico, ni el Hijo bíblico, y tienes otro espíritu, como hoy lo vamos a corroborar. El cambiar el Evangelio precisamente requiere que se cambie al Padre, que se cambie al Hijo, que se cambie al Espíritu, pero que también se cambie el modo de salvación. El Evangelio es el plan de redención que el Padre y el Hijo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, revelaron por medio de sus siervos los profetas a los hombres, para decirle a los hombres cómo Dios quiere salvar al hombre. Pero cuando el hombre desecha el Evangelio, quiere salvarse por su propia metodología, quiere salvarse por sus propias obras, por ser parte significativamente de una iglesia, o de una denominación, o por entregar un diezmo, o por hacer alguna obra especial en la iglesia. Creemos que por eso nos ganamos 1 metro cuadrado en el cielo, y eso está equivocado. Porque la única manera de ser salvos y del pecado es a través de Jesús y del plan de redención que se estableció para el hombre en el Evangelio eterno, que se simboliza y se detalla y resume en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al versículo 12. Y los componentes del Evangelio eterno detallado en Apocalipsis 14, los 3 ángeles, esos componentes de ese Evangelio eterno, del verdadero Evangelio, el original, el revelado por Dios a sus profetas, que está ahí en Apocalipsis 14 resumido, se encuentra en la totalidad de la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. De manera que cambiar o cuestionar algún punto, algún versículo, algún texto, algún capítulo, algún libro de la Biblia, algún mandamiento de la Biblia, o abolir algún mandamiento, alguna ley, alguna palabra, algún versículo de ella, en realidad es apostasía. Y cambiar la revelación divina de Dios, dada a los apóstoles y a los profetas, por Dios y su Espíritu, para imponer una filosofía teórica, teológica, filosófica, por sobre la revelación del Espíritu Santo, es apostasía y es un espíritu anticristiano, oponiéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la revelación de esa verdad. Y es por eso que en 2 de Tesalonicenses se nos amonesta, se nos admoniza, se nos advierte que aquel que rechaza la verdad en algún punto o en la totalidad, recibirá un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es el espiritismo, el espíritu opuesto al espíritu de verdad que reciben aquellos que aceptan la verdad y guardan sus mandamientos. Todo lo que estamos estudiando a través de los distintos videos que hemos realizado y compartido con ustedes, y el video que vamos a compartir hoy, el estudio que vamos a compartir hoy, y los que restan, 1 o 2 que restan de la temática de los 144.000, nos ayudarán y dirigirán a entender el sellamiento y las disposiciones que Dios ha propuesto al hombre para que éste sea salvo y sellado y poder vivir eternamente o ligeramente la propuesta de Dios o las exigencias de Dios para que tú y yo podamos llegar a ser un 144.000 si así Dios lo quisiere. Así que si tu deseo es llegar a ser un 144.000, no gustar la muerte y ver a Jesús volver, es importante que veas este video
y que comprendas que no puedes apartarte en ningún punto, en ninguna tilde ni en ninguna jota del Evangelio, porque hacer eso es seguir el ejemplo del papado, que pensó en cambiar los tiempos, las profecías y la ley, los mandamientos. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y ese versículo es la base del estudio que hoy les quiero ofrecer con cariño y con amor de Cristo. Así que bienvenidos a su canal Adventista Historicista. Como siempre, si les gusta este trabajo, por favor apóyeme con un like, comparta este video y suscríbase a este canal. Acompáñenme por favor ahora entonces a realizar una oración a nuestro Dios para que Él nos autorice a hacer este trabajo y a comprender. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea tu nombre santo. Santo, santo, santo Dios omnipotente. En esta noche elevamos nuestra oración para pedirle perdón a usted, perdón por nuestros pecados. Pedirle que la sangre gloriosa, santa y maravillosa de Jesús, noble, pura, prístina, nos limpie, nos redima y nos lave de todo pecado. Te pido, Señor, que nos laves a todos nosotros, que bendigas a todos aquellos que han de oír este estudio y que tú te glorifiques y que bendigas a todos mis hermanos. Te pedimos, Señor, que nos autorices a hacer este estudio, a compartir tu palabra, pero sobre todo a que tú te glorifiques en esta labor y que nos enseñes, nos edifiques y nos salves por medio de tu verdad, por medio de tu palabra. Bautízanos con tu Espíritu Santo y autorízanos a hacer este estudio, te lo pedimos, con humildad y sencillez, confiados en el nombre y en la promesa, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el reino y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a comenzar entonces este estudio sobre los 144.000 y el significado de que estos últimos sean vírgenes y no estén contaminados con mujeres. Vamos a comprender a través de la Biblia la relación que tienen los 144.000 con el Evangelio eterno y con la pureza de ese Evangelio que ellos predican. Y esa pureza de ese mensaje que ellos predican es lo que simboliza el hecho de que sean vírgenes y no estén contaminados con mujeres, que no estén contaminados con doctrinas y teología humana que se enseñan en las iglesias unidas al Estado, unidas a Roma, que han necesitado abandonar el Evangelio para que el imperio romano, para que el sistema, para que el establishment no los persiga. Por eso es muy importante que comprendamos esta temática a la luz de la Biblia y también hoy vamos a echar mano al espíritu de profecía que nos ayudará un poco a comprender esta cuestión. Vamos a comenzar entonces con el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 4 y 5, que serán el fundamento hoy para este estudio. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 4 y 5, hablando de los 144.000. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. El hecho de que sean vírgenes deriva o es el resultado de que no han sido contaminados con mujeres. Por lo tanto, es bien interesante entender el concepto de virginidad bíblica para que nos lleve a comprender qué es no contaminarse con mujer. En la Biblia, la palabra mujer simboliza a la iglesia. Por lo tanto, estas vírgenes, estos 144.000, no están contaminados con iglesias. Pero a través de la Biblia vamos a comprender qué significa el no contaminarse con iglesias o con mujeres y así mantenerse vírgenes. Muchas veces yo les comentaba en la introducción que los hermanos preguntaron a los pastores o a los ancianos o a los maestros qué significaba esto. Y ellos, para ocultar la verdad, no quisieron enseñarles quizá o no sabían, no soy yo juez para nada,
no quisieron hablarles la verdad o no la sabían de qué significa esto. Porque hoy vamos a comprender que en realidad los 144.000 y todo salvo y todo sellado debe predicar el evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles, cuyo mensaje han abandonado no solamente la organización adventista, sino la gran mayoría de los adventistas, porque si no Jesús ya se hubiese venido, hubiese llegado a la tierra. Si Cristo no ha venido es porque la totalidad de los adventistas no hemos predicado este mensaje, y tampoco el mundo cristiano, que lo abandonó siglos antes de nosotros. Y todo este abandono del evangelio es producto de la persecución que la predicación y el poner por obra este evangelio en nuestras vidas trae como consecuencia. Por eso fueron perseguidos Juan, y por eso fueron perseguidos y muertos nuestros hermanos en la Edad Media, en la Gran Tribulación o en la Inquisición Católica Papal, por la palabra y el testimonio de Jesús, a la ley y al testimonio. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Vamos a comprender entonces que la relación que hay entre no contaminarse con mujeres, ser vírgenes, seguir al Cordero por donde quiera que Él va, y no tener engaño y no tener mácula en nuestras vestiduras, están todas relacionadas. Entonces, he ahí el motivo de la importancia de este estudio, para que tengamos el cuidado de no apartarnos en una jota ni en una tilde del evangelio que Dios reveló a sus siervos los profetas y a sus siervos los apóstoles, a los pioneros y al linaje de White. Volvemos a repetir entonces los versículos 4 y 5 de Apocalipsis 14. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Los 144.000, por lo tanto, no se contaminaron con mujeres y son vírgenes. Estos se mantienen santos y sin pecado en el evangelio puro y eterno, que es el evangelio o el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Los versículos paralelos que nos van a ayudar ahora a comprender los textos antes mencionados relacionados al capítulo 14, versículos 4 y 5, en relación a los conceptos no contaminarse con mujeres, ser vírgenes, seguir al Cordero, los vamos a encontrar ahora. Estos son los versículos paralelos que les voy a presentar, los textos bíblicos que nos llevarán a evidenciar el significado de los conceptos antes mencionados. El primer pasaje bíblico, que será el más fuerte de todos y que nos dilucidará inmediatamente la cuestión, es 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 6, y que tendrá relación con lo que yo les adelantaba en la introducción, en que el cambiar el evangelio conlleva a cambiar a Cristo, cambiar el plan de salvación, por lo tanto la vía de salvación, y también cambia el espíritu. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 nos va a explicar hasta el versículo 6 qué es ser virgen y mantenerse limpio o puro, sin contaminación. Dice Pablo a la iglesia de Corinto: quiera Dios que toleraseis un poco mi locura. En verdad, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, Pablo está mostrando su celo, su cuidado por la iglesia, para proteger a su pueblo, para que éste no se descarríe y se mantenga virgen, para así ser presentado delante de Cristo sin mancha
sin mácula y sin arruga. Versículo 3. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mas yo pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy rudo en la palabra, no así en el conocimiento, y en todo hemos sido enteramente manifiestos entre vosotros. Por lo tanto, el mantenernos vírgenes para presentarnos puros a Cristo va en relación a que conservemos la pureza del evangelio que se predica. Si variamos el evangelio que se nos ha predicado, que se nos ha enseñado, que se nos ha revelado desde el principio por medio de los profetas y apóstoles, por medio de los pioneros y del linaje de White, entonces vamos a cambiar a Jesús, o vamos a predicar a otro Jesús, vamos a recibir otro espíritu, el espiritismo, y vamos a predicar otro evangelio u otro plan de salvación, o presentaremos otro medio de salvación fuera de Jesús para el hombre. Por lo tanto, es muy importante que nos mantengamos en el mensaje de los tres ángeles, que lo estudiemos y lo comprendamos. Si alguien tiene deseo de estudiar y comprender más a fondo el mensaje de los tres ángeles, puede contactarse conmigo por forma interna, por medio de WhatsApp, o a través de los mensajes debajo, en los comentarios debajo del video, y podemos hacer estudio a través de WhatsApp, o si está en Perú, visitarle para compartir con usted este tipo de estudios y comprender más a fondo el mensaje eterno de los tres ángeles. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 6, Pablo exhorta a la iglesia a mantenerse sin pecado y fiel a Cristo y a su evangelio eterno para presentarse ante Jesús como una virgen pura. En primera de Juan, capítulo 2, verso 28, se nos exhorta: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, es nacido de su Espíritu. Pero ¿qué es permanecer en Él? La respuesta a esta cuestión la encontramos en el mismo capítulo 2 de Primera de Juan, pero en los versículos 3 al 6. Entonces, Primera de Juan nos dice que debemos permanecer en Jesús, para que cuando Jesús apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. En Apocalipsis capítulo 3 se nos dice, por medio del mensaje de Jesús, el testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea, que debemos cubrir nuestra desnudez con la justicia de Cristo y con las ropas emblanquecidas en su sangre, que representan la justicia de Cristo y de los santos. Y de esa manera no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Versículo 18, perdón. Apocalipsis 3, versículo 18. En el libro de Génesis se nos menciona la situación de Adán y Eva, que se esconden de Dios por estar desnudos. Posteriormente, al haber comido del fruto prohibido, habiendo pecado contra Dios. Por ende, la desnudez en la Biblia simboliza el pecado. Y esa desnudez nos avergüenza delante de Dios. Ese pecado nos avergüenza delante de Dios. Por lo tanto, debemos permanecer en Él para no ser avergonzados, para no ser hallados desnudos, para no ser hallado en pecado cuando Cristo venga. De manera que si a ti te están enseñando en la iglesia que vas a pecar hasta que Cristo venga,
te están enseñando otro evangelio, te están presentando o recibiendo otro espíritu, el espiritismo, y te están enseñando otro Cristo. Es una blasfemia el decir que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Es apostasía, es mentira, es un engaño. Porque 1 de Juan 2:28 nos dice que cuando Cristo aparezca, para entonces no debemos estar desnudos para que no seamos avergonzados delante de Él. O sea, cubiertos por su justicia para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Pero para que eso ocurra, debemos permanecer en Jesús. ¿Qué significa entonces permanecer en Él? Versículos 3 al 6 de 1 de Juan 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que permanecemos en Él. Si guardamos su palabra, si guardamos su evangelio revelado a sus siervos los profetas, si guardamos el mensaje, el evangelio que se nos predicó desde el principio. Eso es permanecer en Él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en Él. Por esto sabemos que estamos en Él, que permanecemos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, en las mismas obras que Él hizo, en la misma santidad que Él vivió, en la misma obediencia que Él hizo para obedecer y para agradar al Padre, a nuestro Padre. Por lo tanto, permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, en la obediencia, en la santidad y en las obras, en los pasos que Jesucristo y en su ejemplo que nos vino a dar en este mundo. De esa manera entonces permanecemos en Él y no vamos a pecar y no estaremos desnudos y no seremos avergonzados cuando Cristo apareciere. Cualquier variación a esta respuesta o a este mandato, a estos versículos, a esta palabra, cualquier oposición, cualquier variación a estos textos, cualquier enseñanza que contradiga lo que hemos dicho o lo que hemos leído, es apostasía. Y estad seguro que te están presentando un falso Cristo, un falso espíritu y un falso evangelio, una falsa salvación. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 13 nos dice: Sed pues seguidores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras obscenas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatra, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Por lo tanto, Efesios capítulo 5, versículos 1 al 13,
nos habla de que debemos tener cuidado de que no se nos engañe en el sentido de que podamos permanecer como cristianos o permanecer con Cristo en el pecado, o que seremos salvos cometiendo pecados, acciones impuras, inmundas, siendo avaros, siendo truanes, hablando necedades, obscenidades, sino que debemos andar como santos. Y al andar como santos, caminaremos los pasos que Cristo caminó en santidad. Y de esa manera no nos desviaremos del camino que Jesús nos trazó, que simboliza el Evangelio. Enseñar que podemos ser salvos quebrantando la ley de Dios o quebrantando su santo sábado es presentar otro Jesús, es presentar otro espíritu y presentar otro evangelio u otro medio de salvación. Aún así también decir a la iglesia adventista de que pecaremos hasta que Cristo venga es cambiar, por ende, el evangelio, pues según lo vimos en 1 de Juan 2:28 y 29, para cuando Cristo venga no tenemos nada de que avergonzarnos o no tenemos nada de que ser avergonzados. Y esa vergüenza viene por la desnudez, como lo reza Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, y de esa manera manteniéndonos en el verdadero evangelio, manteniéndonos en la palabra que nos fue predicada y andando según Jesús anduvo en esta vida dándonos ejemplo, es como permaneceremos en Él. Es como nos mantendremos puros y vírgenes para presentarnos sin mancha y puros delante del Cordero cuando Él aparezca. Continúa el libro de los Efesios, capítulo 5, de los versículos 14 al 27. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esa voluntad la comprendemos a través del Evangelio eterno, del verdadero Evangelio de la Biblia. De manera que si cambiamos el Evangelio, si abandonamos alguna parte de la Biblia, entonces estamos obviando algún punto de la voluntad del Señor, o estamos desconociendo algún punto de la voluntad de Dios. Versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Maridos, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué simboliza entonces presentarse delante de Cristo puro y sin mancha? Es estar en un estado de santidad, sin pecado y sin tener nada de que avergonzarse, permaneciendo en Cristo, es decir, en su palabra, que comprende los mandamientos y comprende las profecías, a la ley y al testimonio. Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 17. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esa gracia
nos ayuda a guardar los mandamientos para no estar bajo la ley. Por lo tanto, el Evangelio proclama la victoria sobre el pecado y demanda la obediencia a la ley, y aquel que no obedece, una sola sentencia demanda la Biblia: muerte eterna. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro amado consiervo, el cual por vosotros es un fiel ministro de Cristo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, que se encuentra revelado en la Biblia, en el Evangelio eterno de los 3 ángeles. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, si conocemos la voluntad de Dios expresada en el Evangelio, andaremos como es digno del Señor. Andaremos como Jesús anduvo, permaneciendo en su palabra y manteniéndonos limpios, puros, sin mácula, sin mancha, vírgenes, sin contaminación de mujeres y sin vergüenza, sin estar desnudos delante de Cristo cuando Él venga. Porque si tuviésemos pecado para cuando Cristo apareciese, seremos fulgurados, seremos exterminados y consumidos y abrasados por el fuego consumidor de su Santo Espíritu. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos. ¿Qué significa conocer a Dios? Lo hemos leído en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos es tal mentiroso y la verdad no está en él. Al seguir estudiando la palabra y permaneciendo en el Evangelio, entonces seremos fortalecidos y vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Ir creciendo en la obediencia a Dios y por ende le vamos a ir cada día agradando al Señor. Fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va renovando a través de la mente, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 23, renovados en el Espíritu vuestra mente. Y después el versículo 24 de Efesios 4 nos habla que de esa manera llegaremos a ser personas nuevas o nacidos de nuevo según la imagen de Dios. Por lo tanto, necesitamos del Espíritu Santo, también necesitamos de la Biblia, estudiar, orar, confiados en los méritos que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y de esa manera confiamos en que Él nos ha redimido, nos ha devuelto su Espíritu, y ese Espíritu va a ir renovando nuestra mente en el conocimiento de Dios a través del Evangelio. Por eso, vuelvo a reiterar que es muy importante que no permitas que te cambien el Evangelio. Y el Evangelio proclama la victoria sobre el pecado y la obediencia intrínseca a Dios y a su ley para poder alcanzar la salvación por medio de la gracia de Cristo, que es el poder de su Santo Espíritu. Y la muerte eterna para todos los pecadores. Ese es el Evangelio que se ha proclamado desde Génesis 3:15 en adelante. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Versículo 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la salvación y vida eterna. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados o de la infracción de la ley, el cual es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Jesucristo es el creador de todo,
y por Él subsisten todas las cosas, y Él existe antes de todas las cosas. Jesús es eterno. Jesús es Dios. Y Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la divinidad, esto es el Espíritu Santo, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. Por eso, Efesios capítulo 4, verso 23, que yo les detallaba anteriormente, dice: renovaos por el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo en nuestra mente, obrando a través del estudio de la palabra, en el cual reconocemos y conocemos a Dios y su voluntad para obedecerle. También vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿qué es estar delante de Dios sin mancha, sin arruga? Irreprensibles es ser redimidos por su sangre de nuestros pecados. Y para ello, primeramente, hay que confesar nuestro pecado y abandonarlo, y de esa manera alcanzar la justificación por la fe impartida e imputada, o imputada e impartida en su real orden. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, la única manera de permanecer fundados y firmes en la fe es permanecer en su palabra y en el andar como Jesús anduvo, en los pasos santos de Jesús. Vuelvo a reiterar el versículo 21 en adelante. Y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Por lo tanto, debemos permanecer y mantenernos en la esperanza que el Evangelio nos declara, como lo hemos oído desde el principio, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones que Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo nos dice que él es ministro del Evangelio, pero el Evangelio que predica Pablo no es teología, ni fue aprendido en institutos humanos. Pablo nos narra que el Evangelio que él predica es por revelación de Jesucristo, y eso lo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, y en los versículos previos a esos versículos, Pablo amonesta a la iglesia de Galacia porque habían cambiado el Evangelio, habían abandonado el mensaje primero, habían abandonado, por lo tanto, a Cristo, a su Espíritu y al plan de redención que el Señor Dios reveló al hombre por medio de su Hijo, de su Espíritu y de sus profetas y apóstoles. Mas os hago saber, hermanos, dice Pablo en Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Por ende, el Evangelio del cual es ministro Pablo es un Evangelio puro, como Dios se lo reveló por medio de su Espíritu, y no a través de teología que se enseña en las escuelas de pastores y de teólogos. Versículo 24 de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice:
que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada para con vosotros para cumplir la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por lo tanto, el misterio que aparece en Efesios 3, en Amós 3:7 y en Apocalipsis 10, versículo 17 y 18, 7 y 8, ese misterio es el Evangelio en sus dos aristas, en los mandamientos y en las profecías. Si una iglesia, si una denominación, si un templo, si un pastor, si un anciano no te quiere predicar de profecía, o dice que no es necesario estudiar o predicar profecía o Apocalipsis, te está engañando, te está presentando un falso evangelio, un falso Cristo, un falso espíritu, una falsa salvación y un falso mensaje. Versículo 24. Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui yo hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada por vosotros, para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios, el misterio, el evangelio, que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos o sus misterios a sus siervos los profetas, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y temer a Jehová es guardar sus mandamientos, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. Quiere decir que si a nosotros se nos enseña el verdadero evangelio sin variación, entonces llegaremos a la estatura de Cristo, a un hombre perfecto en Cristo. Y de esa manera, cuando Él aparezca, permaneceremos en Él y no tendremos nada de qué avergonzarnos estando desnudos por nuestro pecado. Porque si nos enseñan verdaderamente el evangelio, el que te enseña te dirá como Juan en 1 de Juan 2:1: os escribo, hijitos, para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Cristo el justo. Oiremos las palabras de Jesús a la mujer adúltera en Juan 8: yo no te condeno, vete, pero no peques más. En eso estriba la justificación por la fe, y en eso estriba la salvación, y en eso estriba el evangelio. En que Dios nos dice que reconozcamos nuestro pecado, que Él nos perdona, pero que luego nos da el poder del Espíritu para que no pequemos más y nos mantengamos en el Señor, en sus caminos y en su santidad, sin la cual nadie verá a Dios. También el libro de Efesios, en el capítulo 4, nos dice que si estudiamos el Evangelio y que si aquellos pastores, aquellos maestros, aquellos profetas, aquellos apóstoles y evangelistas enseñan el Evangelio puro, la iglesia llegará toda a la estatura y a la plenitud de Jesús, a un varón perfecto, como lo dice acá en Colosenses. Y de esa manera no seremos movidos por vientos de doctrinas. Efesios capítulo 4, de los versículos 1 en adelante. Avancemos ahora al siguiente texto de Gálatas capítulo 1, versículo 6, que yo les había mencionado con antelación. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre han habido apóstatas dentro de la iglesia que quieren cambiar el evangelio. Mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, sea maldito. Cualquier persona que te enseña otro evangelio, que te dice que puedes pecar y que así serás salvo, que te dice que puedes pecar hasta que Cristo venga y nada te va a pasar, que puedes violar el sábado, que puedes violar su ley y que nada va a pasar, ese hombre es maldito. Cualquier pastor que te enseñe a besar medallitas, a besar estatuas, a orar a María o predicar de María, cualquier persona que te enseñe a no predicar profecías, a no predicar el mensaje de los tres ángeles, a no denunciar a Roma o al papado, es anatema, está maldito, porque está cambiando el evangelio. Verso 10. ¿Qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y los hombres cambian el evangelio para agradar a los hombres. Por lo tanto, aquel que cambia el evangelio o alguna parte de él para agradar a los hombres, no es siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos o misterios, su evangelio, a sus siervos los profetas. Vamos a revisar una cita de Elena G. de White que nos habla de ser virgen. Esto es un comentario relacionado al tomo 7a, al comentario bíblico adventista tomo 7a, del capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4, que dio fundamento a este estudio, en que nos habla que los 144.000 son vírgenes. Dice allí, la identidad de los 144.000 no se ha revelado. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, o sea, teología y filosofía, que son lo mismo. Cuando Dios ha dado grandes, elevadoras, ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser guardadas en el depósito de la mente, que debemos permanecer, que debemos guardar. La palabra que Dios ha revelado desde el principio por medio de su Espíritu a sus siervos los apóstoles y profetas. Pero se nos advierte que dentro de la iglesia siempre habrán hombres que tratarán de cambiar el evangelio, como ocurrió en Galacia, cuya suerte Pablo da testimonio en Gálatas 1. Cuando los hombres que acepten esta teoría y aquella, cuando tengan curiosidad por saber algo que no les es necesario conocer, no están siendo guiados por Dios. Un ejemplo, cuando se hacen estudios, se hacen videos para llegar a comprender al Espíritu Santo y su naturaleza, eso es pecado, porque no ha sido revelado para el hombre. Dice la mensajera del Señor que no es para nosotros importante entender la naturaleza o qué es el Espíritu Santo, como también nos dice sobre los 144.000 que no es necesario para nosotros saber quiénes conformarán o quiénes serán puntualmente los 144.000, o si son literales o simbólicos. Lo que realmente importa, según Elena G. de White, tanto con el Espíritu Santo como con los 144.000, son las características que las personas que han de recibir el Espíritu Santo o que han de ser 144.000 los salvos deben tener según las demandas que Dios reveló por medio de su evangelio y de su Espíritu a sus siervos, los apóstoles y profetas. Cuando los hombres que acepten esta teoría y aquella, cuando tengan curiosidad por saber algo que no les es necesario conocer, no están siendo guiados por Dios. No es el plan divino que sus hijos presenten algo que no sea más que suposiciones, que sea más que teología, que filosofía, que suposiciones humanas, que teorías humanas, algo que no está enseñado en la palabra. No es la voluntad de Dios que entren en disputas por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, como quienes formarán parte del grupo de los 144.000. Esto lo sabrán dentro de poco, sin sombra de duda, los elegidos de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo, no por medio de teología.
no por medio de filosofía estudiando en escuelas rabínicas. Mis hermanos y hermanas, apreciad y estudiad las verdades que Dios ha dado para vosotros y vuestros hijos en la Biblia por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. No paséis vuestro tiempo procurando saber lo que no es de ayuda espiritual. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta fundamental. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta fundamental, dice la mensajera, y ha sido contestada claramente. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Nos responde Jesús. Mensajes Selectos 26 de 1901, Comentario Bíblico Adventista tomo 7a, Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Ahora voy a hacer mención, ya para ir finalizando, al libro El deseo de todas las gentes, páginas 76 en sus párrafos 2 y 3, página 76, del deseo de todas las gentes, donde Elena G. White nos ayudará a comprender lo que hemos leído acá, en el Comentario Bíblico Adventista 7a, y lo que hemos estudiado en todo este tiempo de estudio que hemos realizado sobre los 144.000 y de por qué son vírgenes y no están contaminados con mujeres. Así que vamos al deseo de las gentes, donde se hablará de la experiencia de Juan el Bautista, porque este es el capítulo 10 del deseo de las gentes, que se llama La voz que clama en el desierto, que menciona la vida de Juan el Bautista en relación a los escritos del libro de Lucas capítulo 1, en que se nos menciona que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, que descendía directamente de el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y que su padre Zacarías era sacerdote según la orden de Abías. Por lo tanto, Juan el Bautista le correspondía por herencia llegar a ser sumo sacerdote de Israel. Por ende, él debía estudiar en las escuelas rabínicas de sacerdotes o de teología para llegar a ser dirigente de la denominación israelita y del templo. Pero vamos a ver lo que nos dice la señora White en el capítulo 10 del Deseo de todas las gentes, páginas 76, párrafos 2 y 3. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, o sea, Juan el Bautista, habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Fue en una región solitaria donde halló hogar en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y de las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí, lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios. Desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él, la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad, en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. El deseo de todas las gentes, capítulo 10, página 76, párrafos 2 y 3. Una voz que clama en el desierto. Y esa voz que clama en el desierto, el cual es Juan, simboliza a los 144.000 y puntualmente al tercer Elías, y puntualmente a aquellos que han de morir para dar testimonio con sus vidas del Evangelio para la salvación de muchos. Esto es, bien digo, los mártires.
Entonces Juan el Bautista representa a los mártires, que serán parte del tercer Elías. Juan el Bautista es símbolo de los mártires, mientras que Elías el Tisbita es el símbolo de los 144.000 que no han de probar muerte. Pero ambos fueron profetas que proclamaron el Evangelio eterno y que amonestaron a la iglesia o al pueblo de Dios de aquel entonces que estaba en apostasía y denunciaron la unión de la iglesia y del Estado. Es por eso que fueron muertos, por el Evangelio que ellos predicaron, a la ley y al testimonio, el Evangelio eterno, de manera que el mensaje que ellos predicaron era puro. Por eso ellos eran vírgenes y no estaban contaminados con la mujer de aquel entonces, que era una iglesia apóstata y ramera que se había vuelto ecuménica y que había comenzado a adorar al sol. Entonces, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, esto es Juan el Bautista, debía haber estudiado teología, pero si Juan el Bautista hubiese estudiado teología según el Espíritu Santo que habló a través del linaje de White, se hubiese arruinado para la obra que Dios lo mandó a hacer. De manera que cualquiera que ha estudiado teología está manchado en su mente por las fábulas humanas o está contaminado con mujer. Por lo tanto, no es virgen, no predica el evangelio puro, rechaza ciertas partes de la Biblia que no concuerdan con su teología o su tradición o su dogma, y por ende está, ¿qué cosa? Arruinado para la obra de ser un 144.000 en este tiempo final. Ningún maestro de teología, ningún pastor que haya estudiado teología, ningún hermano que haya estudiado teología podrá ser un 144.000 si no se limpia por el poder del Espíritu Santo de esa filosofía, de esa teología y de esa falsedad, porque está contaminado con mujer y no es virgen. Y al variar en un punto la doctrina, se mantiene en pecado y por ende estará avergonzado y desnudo delante del Cordero, pues no permaneció en su palabra, para no tener nada de qué avergonzarse. Así que, hermanos queridos, si hemos estudiado teología, estamos manchados con mujer y estamos arruinados para la obra final de predicar el mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel y ser parte del fuerte clamor del movimiento del tercer Elías, y ni pensar de llegar a ser un 144.000 que es virgen, pues no está contaminado con mujer. Vamos a entender ahora la siguiente arista del versículo 4 de Apocalipsis 14, que nos narra que los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Ahora bien, vamos a hacer un resumen bíblico a través de mis palabras. Ahora bien, al mantenerse o permanecer en la palabra de Dios o en el Evangelio eterno, permitirá que el individuo permanezca en Cristo siendo su discípulo verdaderamente. Eso lo encontramos en Juan 8:31, que nos dice lo siguiente. Juan 8:31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permaneciendo en su palabra, también seremos libres del pecado al conocer a Jesús, la verdad, y al contemplar a Cristo a través de la Biblia y a través del verdadero Evangelio. Así lo dice Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad, según Cristo en Juan 17:17, es su palabra. Santifícalos, oh Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también nos dice el Salmo 119, en los versículos 141 y 152, que la verdad son los mandamientos y su santa ley, y los testimonios. Pero Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 nos dice que la verdad, o que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el Evangelio nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús, que es la imagen misma del Padre, es verdad, y su Espíritu es verdad, quiere decir que el Padre también es verdad. Jehová es verdad. De manera que si permanecemos en la verdad,
de su palabra, en la revelación del Padre y del Hijo a través del Evangelio y de su Espíritu, entonces nos mantendremos santos, conociendo la voluntad de Dios y con el poder del Espíritu Santo que Dios nos imparte, nos mantendremos santos y sin mancha y sin pecado, y no tendremos de qué avergonzarnos cuando Cristo aparezca, pues no estaremos desnudos, sino cubiertos por la justicia de Cristo y de su manto blanco, emblanquecido por la sangre de Cristo y por la justicia de los santos, habiendo proclamado anteriormente nosotros, o habiendo aceptado nuestra culpa y nuestra pecaminosidad y confesando nuestro pecado, pidiendo perdón al Padre por medio de Cristo y abandonándolo por el poder del Espíritu Santo bajo su gracia. De esa manera permaneceremos en su palabra y estaremos delante de Cristo sin ser consumidos por su fuego eterno. Debemos entonces andar como Él anduvo en obras de santidad. Y así lo dice 1 de Juan 3:6, que leí, 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6, que nosotros leímos anteriormente y con gusto se los leo nuevamente. 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 al 6 dice: 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, ser vírgenes y no contaminarse con mujeres está relacionado a permanecer fiel al Evangelio eterno, Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, y no contaminarse o no ensuciarse con otro evangelio de tradición humana por la filosofía y la teología que se enseñan en las iglesias, en las mujeres. Conocer a través de la Biblia al verdadero Jesús revelado en las Escrituras, según Juan 5:39, que nos dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que la única manera de conocer a Cristo revelado en la Biblia es a través del estudio bíblico. Y la única manera de conocer el camino a la salvación o el plan de salvación que Dios tiene para el hombre, o la manera en que podemos ser salvos, es a través del estudio de la Biblia. No es asistiendo a un templo, no es perteneciendo a una denominación o a un grupo de WhatsApp, sino más bien es estudiando las Escrituras por nosotros mismos, conociendo la voluntad del Padre, conociendo la revelación del Padre por medio de su Hijo, conociendo la voluntad del Padre por medio de la revelación del Espíritu Santo a través del Evangelio, y conociendo el plan de salvación que el Espíritu Santo reveló a los hombres, a los profetas y apóstoles, por medio de la Biblia. Entonces, hermanos, para permanecer en Él debemos permanecer en su palabra, y de esa manera comprenderemos y entenderemos la voluntad del Padre y del Hijo y lo que Él desea para nuestra salvación. Y entenderemos que la única manera de ser salvos y permanecer en su palabra y en obediencia es recibiendo su gracia, que es su Santo Espíritu, el poder de Dios, su presencia. Y esa gracia nos mantendrá en la salvación para que no estemos debajo de la ley por haber pecado como infractores de la ley. Por eso ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque guardamos sus mandamientos por el poder de su Espíritu, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera le contemplamos y seremos transformados a su imagen por el poder del Espíritu Santo que renueva nuestra mente, y seremos guiados a toda buena obra, andando así en santidad abnegada como Jesús anduvo. Así andarán con Cristo por donde quiera que Cristo vaya, y se mantendrán sin pecado y sin mancha, siguiendo su ejemplo de vida en vestiduras blancas. Vamos a comprender ahora con los siguientes textos qué es seguir a Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 nos dice: estos
son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Apocalipsis capítulo 3, verso 4 nos dice: pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Por lo tanto, para andar con Cristo, para andar como Él anduvo, hay que permanecer en su palabra, conociendo la voluntad del Padre revelada a través del Hijo y del Espíritu, a través de las Sagradas Escrituras, por medio de los apóstoles y profetas. Y de esa manera comprenderemos que hay que andar en vestiduras sin contaminación. Andaremos en vestiduras blancas, andaremos en la santidad y en la justicia de Cristo y de los santos, en el ejemplo de Cristo, en las pisadas de Jesús, en las obras de Jesús. Andaremos como Él anduvo, en santidad, sin contaminación, esto es, en vestiduras blancas, en la justicia del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, del 15 al 17, nos ayudará a entender más. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos andan con el Cordero, y el Cordero los pastorea. Por lo tanto, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va, son ovejitas que siguen y obedecen a su pastor, esto es, a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una palabra que aparece en el versículo 15 de Apocalipsis 7 que es bien importante, que estas personas que siguen al Cordero le sirven día y noche en su templo. Por eso, estos son los 144.000, pues solamente los 144.000 servirán dentro del templo celestial. Y esas personas, esos 144.000, van con el Cordero por donde quiera que Él va. O sea, lo siguen como ovejas a su pastor, obedeciéndole en toda palabra. Y de esa manera se mantienen puros, limpios, en vestiduras blancas, que es la santidad y la justicia de Cristo y de los santos, obedeciéndole y sirviéndole día y noche, aquí en la tierra y luego en el templo celestial. Apocalipsis 17:14 nos dice: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Por lo tanto, aquellos que van con el Cordero por donde quiera que Él va, son llamados, son elegidos y son fieles al cometido evangélico que el Señor nos ha delegado, que es predicar el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel. Y ese llamado es el llamado que aparece en el libro de Pedro, en donde nos dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para presentar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas, del pecado, a la santidad de su luz admirable. Predicamos el Evangelio. Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, nos dice: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí hay alguien que quiere seguir a Jesús por donde quiera que Él va. Aquí hay alguien que quiere ser un discípulo, un 144.000. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, a cualquiera que quiera ser un 144.000, a cualquiera que quiera ser un mensajero de justicia, a cualquiera que quiera ser siervo de Dios y quiera ser salvo, Jesús nos dice: no tengo nada que ofrecerte en este mundo. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De manera que los 144.000 abandonaron toda riqueza, toda ganancia, todo goce, todo gozne,
de este mundo, toda cosa material de este mundo, porque Jesús no nos ofrece riquezas mundanales, sino que nos ofrece riquezas espirituales en las mansiones celestiales. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios, el evangelio eterno. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por lo tanto, como lo vamos a ver ahora en el siguiente versículo, como lo vimos en los versículos anteriores, seguir a Cristo es abandonarlo todo, es abandonar goces, riquezas mundanales y materiales, dinero, abandonar familia, abandonar amigos, abandonarlo todo por Cristo. Y eso es seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Mantenerse en santidad, en vestiduras blancas, servirle, rechazar todos los goces y las riquezas de este mundo y abandonarlas. Abandonar a toda familia, a todo amigo de este mundo. Eso es seguir a Cristo. Juan 8:12. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. No andará en pecado, no andará en tinieblas, sino andará en luz. El que siga a Cristo debe andar como Él anduvo. Y Jesús no anduvo en tinieblas, porque Él es la luz del mundo. Juan capítulo 10, verso 24 al 32 nos dice la palabra: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de perturbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Por lo tanto, los que no siguen a Cristo, los que se oponen a Cristo, los anticristos rabínicos, los teóricos, los teólogos, los maestros y pastores y sacerdotes que llevaron a la cruz a Cristo, no creían en el Evangelio. No creían que Cristo era, o que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido por los profetas, porque no estudiaban a los profetas. Y es por eso que no comprendieron cuando Jesús vino, siendo que a través del profeta Isaías y puntualmente del profeta Daniel, se establecía con lujo y detalle cuando Jesús o el Mesías iba a aparecer. De manera que si el pueblo de Israel, si la iglesia de aquel entonces, con sus pastores, maestros y sacerdotes y teólogos, no comprendieron cuándo Jesús vino, ni lo reconocieron, ni quisieron comprender, ni aceptar, ni entender que Jesús era el Mesías prometido, era lisianamente porque no estaban estudiando la Biblia y no estaban estudiando a los profetas. No permanecieron en la palabra, por lo tanto fueron avergonzados y destruidos cuando Cristo apareció en esta tierra, en su primera venida. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Por lo tanto, estos no creen en el Evangelio. Se apartaron del Evangelio, están contaminados con mujer, no son vírgenes. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, para seguir a Cristo por donde quiera que Él va, para ser un 144.000, entonces debemos oír la voz de la palabra de Dios, conocerle, que es guardar sus mandamientos, y seguirle, que es servirle en santidad, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedráis? Por lo tanto, el que no sigue a Cristo, no estudia las palabras, no estudia las profecías, no cree en el Evangelio, no cree en los profetas, no sirve a Dios y rechaza a Cristo. Y tiene una actitud fariseica que juzga al otro y quiere hacer justicia por su propia mano, sin tener la moral para hacerlo. Porque Cristo les dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Juan capítulo 12, versículo 25 al 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Por lo tanto, seguir al Cordero por donde quiera que Él va es servirle a pesar de perder nuestras vidas o de correr riesgo por la persecución y la tribulación que el diablo levanta hacia todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús o quieren vivir como Cristo en santidad verdadera, siguiendo sus pisadas y andando como Él anduvo, permaneciendo en su palabra. Es por eso que las iglesias abandonan el Evangelio y se van a la teología y la filosofía. Es por eso que la iglesia adventista en su generalidad no quiere predicar el mensaje de los 3 ángeles, pues teme a la persecución, pues teme a perder su vida y a ser aborrecido por este mundo y por estas naciones. Para ir finalizando, vamos a revisar los testimonios de la Review and Herald del 12 del 4 de 1898 y que aparece en el Comentario Bíblico Adventista tomo 7a, en donde la señora White menciona lo siguiente: el Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no se han arrodillado delante de Baal. Los tales estarán con él sobre el monte de Sión, pero deben estar en esta tierra ceñidos con toda la armadura, listos para emprender la obra de salvar a aquellos que están a punto de perecer. ¿De qué? Por el pecado. ¿Y cómo se salvan? Por medio de las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Por lo tanto, los 144,000 que van por donde quiera que Cristo va, que siguen al Cordero por donde quiera que Él va, deben llevar el Evangelio para la salvación de las personas, como dice Malaquías 4, que ellos predicarán el mensaje cuyo corazón es la ley que Dios le dio a Moisés y cuyo sello de esa ley es el sábado. Por lo tanto, deben predicar el mensaje puro que Dios reveló a sus siervos, los profetas y apóstoles, porque en ese Evangelio puro está expresado el plan de salvación y la voluntad de Dios para con el hombre, para salvarlo del pecado y de la muerte perpetua, o sea, de perecer. Ángeles celestiales dirigen esta búsqueda y a todos los que creen la verdad presente les pide que sean activos espiritualmente para que puedan unirse con los ángeles en su obra. El pueblo de Dios puede hacer eso en esta tierra. Solo podremos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus mandamientos. No debemos seguir a Cristo esporádica o caprichosamente, solo cuando nos conviene. Nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo en la vida diaria. Así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor, debemos seguirlo sufriendo por su causa y diciendo a cada paso: aunque Él me matare, en Él esperaré. La forma en que Él vivió debe ser el modelo de nuestra vida, y al procurar así ser semejantes a Él, y al poner nuestra voluntad en conformidad con la suya, lo revelaremos a Él cual es. Por lo tanto, seguir al Cordero, como dice allí en la Escritura referente a Apocalipsis 14:4, esto es en relación con los 144,000, es apartarse del pecado,
lavarse la sangre de Cristo confesando su pecado y abandonándolo, sirviendo a Jesús, abandonándolo todo, riquezas, familia, amistades, permaneciendo en su palabra, en su verdad, en su evangelio y sirviéndole con humildad, santidad y fidelidad a Él y a su prójimo. De esa manera, el siervo de Cristo no caerá jamás, porque sigue al Cordero por donde quiera que Él va. Y de esa manera será presentado delante de Dios sin mancha y sin arruga. Como dice Apocalipsis 14:5, que en la boca de los 144,000 no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Esa palabra mácula, engaño y mácula, provienen del griego koine. Como pueden ver aquí, pueden ver ustedes esta pestañita. Y la palabra engaño viene del griego koine, la palabra engaño viene del griego koine, que significa dolos. De la palabra dolos, que significa engañar. Esto es, probablemente significa señuelo, comparar, truco, es decir, artimaña, astucia, engaño, sutileza. Por lo tanto, esta gente, estos 144,000 no tienen dolo, no tienen engaño, no tienen mentira en sus bocas. Y la palabra mácula, que aparece aquí, viene del griego koine, amomos, que significa sin mancha, sin culpa, intachable, sin defecto, sin mancha, sin pecado. Por eso los 144,000 son redimidos. Son redimidos porque han confesado su pecado, lo han abandonado, el Señor los ha perdonado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, lo abandonaron todo, goces, dinero, riquezas, familias, amigos, sirvieron a Jesús, se mantuvieron en fidelidad, permanecieron en su palabra, predicaron el evangelio puro, no se contaminaron con teología, ni con iglesias, ni con filosofía. Y es por eso que se mantuvieron en el evangelio y en las obras de Cristo. Es por eso que no cayeron. Y es por eso que son sin mácula y sin engaño. Y es por eso que están delante del trono. Es por eso que están delante del Cordero y del Padre en el monte Sión. Porque son santos. Pues sin santidad nadie verá a Dios. Por eso los 144,000 son vírgenes y no están contaminados con mujeres. Es por eso que no tienen engaño en sus bocas y son sin mácula en sus vestiduras. Porque obedecieron a la palabra que el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga mi camino. Maranata, Cristo viene.